Estamos en un tiempo donde necesitamos provocar la gloria de Dios. Estamos en un tiempo donde necesitamos entrar a la presencia de Dios. Usted y yo no podemos conformarnos a una reunión donde no pasa nada en nuestras vidas, donde no pasa nada en nuestro corazón, donde no hay cambios, donde no hay transformación. Y la palabra es clara cuando dice que solo somos transformados como en un espejo a su imagen de gloria en gloria. Solo somos transformados cuando entramos a su presencia, cuando experimentamos su gloria. Nosotros no podemos seguir en esta apatía a las cosas de Dios. Nosotros no podemos seguir en esta dureza de corazón donde nos cuesta adorar, donde nos cuesta rendirnos, donde nos cuesta humillarnos ante el Dios Todopoderoso. ¿Sabes? Es mejor que seas humillado ante Dios antes que Dios te humille delante de los hombres. Necesitas quebrantar tu corazón. Debes aprender a entrar en ríos de alabanza. No importa si se te daña el vestido, si se te daña la ropa, si qué dirá el uno, qué dirá el otro. No, vinimos a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Vinimos a exaltarlo, vinimos a coronarlo, vinimos a engrandecerlo. No vinimos a este lugar por nosotros, vinimos por Él. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Pero tenemos que tener cultura de iglesia que adora, de iglesia que sabe tocar el corazón de Dios. Algo tiene que pasar en este lugar. Mire, desafortunadamente hay así de iglesias muertas donde no pasa nada. Este no va a ser ese caso. Aquí la gloria de Dios se tiene que manifestar. Y si tenemos que omitir la predicación para solo adorar hasta que la gloria caiga, lo vamos a hacer. Pero no queremos un culto más. No queremos una reunión más. Lo que te cambia es la presencia de Dios. Lo que te transforma es su gloria. Lo que te convence es el Espíritu Santo. Lo que te saca del estado en el que estás, oye bien, un estado de coma espiritual en el que estás, es que la gloria de Dios haga contacto con tu vida hoy. Y que hoy pase algo diferente. Amén. Vamos a bendecir hoy las familias. Acompáñenme a Génesis capítulo 1, versículo 26 y 27. Hemos estudiado mucho el libro de Génesis porque creemos que en Génesis está la intención original de Dios, el diseño original de Dios. He titulado este mensaje Sanidad, Restauración y Reconciliación de la Familia. Amén. Diga conmigo, hoy voy a recibir sanidad, restauración y reconciliación para mi familia. Vamos, díselo al que está al lado. Dile, hoy vas a recibir sanidad, restauración y reconciliación en tu familia. Desde enero programamos que este era el mes de la familia. Y creemos que las familias van a ser bendecidas este mes. Pero necesitamos entender a través de la palabra por qué es importante la familia, qué es la familia para Dios, cómo está compuesta la familia bíblicamente, y cómo Dios quiso que la familia fluyera desde el principio. Génesis capítulo 1, versículo 26, usted lo sabe de memoria. Creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Varón y hembra los creó. Versículo 27. Pero mire lo que dice el 28. Primero los creó, los hizo a su imagen, los hizo a su semejanza, les dio carácter, les dio gobierno, les dio dominio y después los bendijo. ¿En qué consistía esa bendición? Cuando Dios está pensando en el hombre, en el ser humano, el Señor pensó en un instrumento de gobierno en la tierra. ¿Cuál era el propósito de Dios? Quiero gobernar la tierra
quiero establecer el reino, quiero establecer territorios de gloria en toda la tierra. Y para hacerlo lo voy a hacer a través de la humanidad. Entonces, por eso le otorga habilidades sobrenaturales al hombre, tanto al hombre varón como al hombre mujer. Amén. Acuérdense que no hay diferencia en cuanto a capacidad entre el hombre y la mujer, porque a ambos Dios les otorgó su imagen y su semejanza. Lo único que difiere es la asignación y la función, no la capacidad. Dios le da el poder al hombre y le da el poder a la mujer y les dice: gobiernen, señoreen, y después de que Él los diseña, ahora los bendice. Versículo 27 dice que los creó a imagen de Dios, varón y hembra, y en el 28 dice que después de que los creó, los bendijo. ¿En qué consistía la bendición? Fructificad y multiplicaos. Estamos viendo la intención original de Dios con la familia. Ya les di poder, ya les di gobierno, ya les di autoridad. Ahora yo los voy a bendecir. Note cómo es de importante bendecir a nuestros hijos y a nuestros discípulos antes de que hagan o cumplan el propósito de Dios. ¿Cuántos están entendiendo? Hay padres que jamás bendicen a sus hijos, antes los maldicen, antes les cierran las puertas, antes los sacan de la familia. Eso es porque ignoran la palabra. No importa que tantos errores y fallas tengan tus hijos, si tus hijos son tus hijos, Dios te los dio para que les dieras bendición, no maldición. Entonces, Dios los bendice y en la bendición les dice: fructifíquense, multiplíquense, llenen la tierra, sojúzguenla, señoreen. Oiga bien en qué constaba la bendición. ¿De qué se trataba la bendición? La bendición determinaba que el hombre y la mujer tenían que fructificarse y el hombre y la mujer tenían que multiplicarse. Por eso hoy por hoy hay países que se oponen a este diseño de Dios y solo dejan tener un hijo por familia, porque está en contra de la bendición de Dios. Por eso hoy por hoy es medieval tener hartos hijos. Por eso hoy por hoy las madres no se atreven a tener una familia grande, porque ignoran la forma como Dios opera en la tierra. Para poder Dios establecer su gobierno, Él lo pensó a través de la familia. Y a través de esa familia, compuesta por un hombre llamado Adán y una mujer llamada Eva, no Adán y Esteban, sino Adán y Eva. Eso es importante aclararlo en este tiempo. Es importante aclararlo en este tiempo. Hombre y mujer pudieran multiplicar, llenar la tierra, bendecirla, gobernarla y impregnarla de la cultura del cielo. Entonces, a través de esa primer familia, ¿qué iba a pasar? Iba a haber fructificación, iba a haber multiplicación, y ellos tenían que llenar la tierra. ¿Pero qué significa llenar la tierra? Llenar la tierra es tomar territorios. Entiendan esto. ¿Por qué hoy por hoy la palabra de Dios no es tenida en cuenta en las universidades, no es tenida en cuenta en los gobiernos, no es tenida en cuenta en los colegios? ¿Por qué? Porque la cultura de ahora, la cultura de hoy, es una cultura apática a la palabra de Dios. ¿Por qué pasó eso? Porque familias empezaron a establecer culturas diferentes. ¿Cuántos sabían eso? Desde hace 40 años, 50 años.
Familias determinaban el pensamiento, la cultura, la forma de vestir, no la palabra, familias. Por eso cuando usted analiza actualmente quiénes son nuestros gobernantes, usted entiende que Colombia siempre ha sido gobernado por familias. ¿Por qué les estoy hablando esto de la familia? Porque la familia genera cultura. La familia establece modismos. La familia establece costumbres. Y como Satanás entendió que el equipo apostólico para impregnar la tierra con la cultura del cielo era la familia, lo que Satanás ha estado haciendo durante todo este tiempo es dañar, distorsionar y dividir la familia. ¿Cuántos están entendiendo? Entonces, Dios soñó con familias en bendición desde el principio. Quiero gobernar, quiero establecer el reino, pero quiero familias bendecidas, quiero familias fructíferas, quiero familias que gobiernen, quiero familias que tengan empresas de influencia. Quiero familias que puedan levantar hijos para el gobierno, que puedan levantar hijos para los medios de comunicación, que puedan levantar hijos para el arte, para la música, para la televisión, para que a través de esos hijos y de esas familias, la cultura de Colombia sea igual a la cultura del cielo. Esa fue la intención de Dios. Como Satanás se dio cuenta, empezó a oponerse a ese diseño original y principal de la familia. Ahora bien, ya el Señor piensa en la familia. El segundo paso que Dios hace es poner la familia en la presencia de Dios. Génesis capítulo 2, versículo 8. Tiene al hombre y tiene a la mujer y los bendice. Diga conmigo, originalmente mi familia tiene que ser una familia de bendición. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Después de que los bendice, después de que les da poder, después de que les da, mire, le voy a explicar algo poderoso. Cuando hay una familia que es cercana al corazón de Dios, cuando hay un padre que busca a Dios, cuando hay una mamá que entiende su asignación, que protege, que cerca, que enseña, que guarda, cuando hay hijos que se someten a sus padres, cuando hay hijos que van en contra de la corriente de este mundo, esa se vuelve la amenaza más terrible para el infierno. Esa se vuelve la amenaza más terrible para la inmoralidad. Se vuelve la amenaza más terrible para el analfabetismo. Se vuelve la amenaza más terrible para la delincuencia. Porque cuando hay un ser humano que se levanta en una familia de acuerdo a la palabra, esa familia solo tendrá opción de avanzar, de prosperar y de conquistar. Amén. Sin embargo, Dios los puso en la presencia de Dios. ¿Por qué dice la palabra que Dios plantó un huerto en el Edén y puso allí al hombre que había formado? Yo ya se lo he enseñado muchas veces. Porque de acuerdo a la naturaleza del hombre, el hombre no podía vivir en una atmósfera diferente en la cual él había sido creado. Por naturaleza el hombre tenía que vivir ¿dónde? En la gloria de Dios. Y por eso Dios establece al hombre ¿en dónde? En el Edén. ¿Qué significa la palabra Edén? La palabra Edén significa pedazo de cielo en la tierra, cerco de protección, ámbito de gloria. El Edén es el mismo oxígeno que se repite, que se respira en el cielo, pero en la tierra. Geográficamente el Edén no se ha logrado ubicar porque el Edén no era un lugar físico. El Edén era un momento de la presencia de Dios en la tierra. Dios lo pone allí y les dice, ustedes serán como familia, serán prósperos si entienden que la bendición que yo les di es condicional. ¿Qué quiere decir que la bendición es condicional? Solo serán bendecidos si permanecen en el Edén.
permanecen en la presencia de Dios. Aquí hay otra verdad que usted tiene que tener en su corazón. Cuando usted, como líder espiritual de su familia, entiende que la bendición de su familia será proporcional a la capacidad de que esa familia permanezca en la presencia de Dios, su familia será bendita, será fructífera y será de conquista. Amén. Porque el Señor quiso poner a la familia en la presencia de Dios, dándoles una enseñanza. Y la enseñanza después se confirmó en el Evangelio de Juan, capítulo 15. Separados de mí, nada que podéis hacer. Ahora bien, entendiendo que Dios toma a la familia y la pone en la presencia de Dios y le da roles al hombre y le da roles a la mujer y empieza a originar ese primer modelo matrimonial, en el capítulo 2, versículo 24, define el Señor cómo debe funcionar ese primer equipo de gobierno. Porque mire, uno entiende por familia, culturalmente, la persona que lo acompaña a uno hasta la muerte, sí está bien. Los hijos que uno primero levanta y después ellos lo ayudan a uno, también está bien. La compañía para toda la vida, para no estar uno solo desprogramado, también está bien. Pero note que en la palabra, ninguna de esas explicaciones que acabo de dar estaban en la intención de Dios de hacer familia. En la palabra, lo que yo puedo ver en Génesis es que Dios pensó en la familia como un equipo de gobierno, de conquista, de multiplicación, fructificación y bendición. Amén. Entonces, hay gente que se une para compañía y no está mal. Pero a esa compañía súmele esto: tú y yo nos vamos a unir para gobernar y conquistar la tierra y tomarnos Colombia para Cristo. Amén. Entonces, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá. Cuando uno le hace preguntas a ciertos pasajes en la Biblia, pues llega a tremendas revelaciones. ¿Por qué la Biblia dice en este momento donde Adán no había caído que dejará a su padre y a su madre? ¿Cuál era el papá de Adán? ¿O cuál era la suegra de Eva? Como para que Eva hubiera dicho: aleluya, nos salvaron aquí el asunto. Simplemente el Señor lo que estaba haciendo en su soberanía y en su sabiduría era establecer el parámetro eterno de lo que debe ser la unidad familiar. Dice, por tanto, el hombre ¿qué? ¿Dejará a quién? A su padre. ¿Y a quién más? ¿Y qué harán después? Se unirán. Haga conmigo así, diga unidad. Así, unidad. Dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán ¿qué? Una sola carne. Ahora, ¿qué significa esa palabra unión? ¿Qué significa esa palabra unidad? La palabra unión determina algo que es íntegro, algo que es completo. Yo le he explicado. Adán recibe el mandamiento de Dios, Dios le da al Edén para que lo labre y lo guarde. Desde antes de la caída, el trabajo ya había sido establecido por Dios. Así que el trabajo no es una maldición, el trabajo es una bendición. Pero el trabajo en la Biblia, en el diseño original, es diferente que cultural o secularmente. Pero no voy a hablar de eso hoy. Vamos a tener un mes para hablar de la familia. Lo que sí quiero que sepa es que Dios pone al hombre y a la mujer y los une y los sellan y les dice: serán completos, serán íntegros, pero se unirán entendiendo que ambos estarán completamente sellados en un mismo propósito de manera activa,
para que alcancen violentamente lo que el cielo determinó que tienen que alcanzar. ¿Cuántos entendieron? Se lo voy a repetir. Se lo voy a repetir para ser más claro. Le dice al hombre: dejará a su padre y a su madre. Y las suegras dicen amén. Justo hoy no vieron la mía. ¿Y serán qué? Porque tienen que ser una sola carne. Porque se tienen que adherir. Se tienen que complementar. ¿Cómo estaba Adán cuando no estaba Eva? Desprogramado, desparchado. Yo me imagino al pobre Adán por ahí caminando, y Adán se analizaba el jirafo con la jirafa y el león con las leones. Yo creo que el hombre decía: ¿y yo qué? Fue tan tremendo el asunto que dijo Dios: no es bueno que el hombre esté ¿qué? Solo. ¿Le haré qué? Idónea. ¿Cuántas mujeres hay acá? Ustedes son el complemento del hombre. Amén. Ustedes son el sello de la creación. Amén. Tiene mucho que ver lo que ustedes hagan en casa con sus esposos, con sus hijos y con su familia. Amén. Idónea, idónea, complemento, complemento. Tú viniste a complementar algo en tu familia. Y en eso pensó Dios. Ahora les dice: únanse completamente y respondan al propósito, pero acuérdense de que no se pueden salir de mi presencia y que serán de bendición familia. ¿Cuántas familias hay acá? Amén. Siempre y cuando permanezcan en mi presencia y me obedezcan. ¿Cuándo tu familia será una familia de bendición? Cuando cumplas todos los principios. Cuando tu familia permanezca en la presencia de Dios, número uno. Y número dos, cuando tu familia obedezca. Hasta ahí todo estaba lindo. Hasta ahí todo estaba perfecto. Es más, después de este pasaje de unidad, de unión, de complemento, de sinergia, donde la familia empieza a través de un matrimonio, un hombre, una mujer, y empiezan el sueño de Dios y empiezan el propósito de Dios. Ahí mismo en este pasaje de Génesis dice que ambos estaban desnudos. ¿Cuántos recuerdan eso? Mírenlo ahí rápidamente, ahí en el capítulo 2, donde estamos leyendo, versículo 25, dice: y estaban ambos ¿qué? Adán y su mujer, y no ¿qué? No se avergonzaban. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir esa palabra desnudos? Había transparencia, había honestidad. Adán podía verle el Facebook a Eva tranquilo. Adán no sudaba cuando entraba al Instagram de Eva, no. Adán no tenía 77 claves para que Eva no las viera, no. Había transparencia, había honestidad, porque todo lo hacían delante del rostro de Dios, porque todo lo hacían delante de la presencia de Dios. Así funcionaba el primer hogar. ¿Dónde se derrumbó todo este diseño tan precioso? Esta familia tan preciosa, unida, ligada, fructífera, bendita, de conquista, de gobierno. Lo voy a explicar. Cuando violaron los dos principios que no podían violar, cuando desobedecieron y cuando se salieron de la presencia de Dios. Ahora, ¿sabe por qué violaron estos dos principios? Porque no se ciñeron a la instrucción de Dios. Entonces lo que hicieron fue que la mujer empezó a hacer cosas que no tenía que hacer. Y el hombre empezó a hacer cosas que no tenía que hacer. ¿Por qué la serpiente empezó a darle información a Eva? Porque Eva estaba buscando la revelación
que Adán tenía que estar buscando en la presencia de Dios. Y Adán estaba ¿cómo? Durmiendo. Dice la Biblia que estaba durmiendo. Entonces, cuando no hay un sacerdote que traiga palabra, que oiga al Señor, que traiga revelación, que enseñe la palabra, la mujer tratará de tomar esa posición, y si hay un hombre ahí, lo hará mal. Porque ese no es su rol. ¿Cuántos están entendiendo? Amén. Por eso el hombre debe ser ¿qué? Cabeza. Cabeza. Algo que tiene que pasar es restaurar el sacerdocio. Hombres que busquen la presencia de... Y no quiere decir que Dios no le pueda hablar a la mujer. Claro que Dios le puede hablar a la mujer. Pero quien debe tomar la decisión debe ser el sacerdote, el varón. Pastor, pero si yo vivo sola, pues usted es el sacerdote de su casa. Usted es la autoridad en su casa. Y usted debe oír a Dios. Pero como estoy hablando de la familia, ¿qué pasó? Se vino el primer conflicto matrimonial de la Biblia. Y le voy a explicar algo. Después de este primer conflicto, de ahí en adelante, no hay una familia en todo el Antiguo Testamento que no haya tenido problemas, que no haya tenido conflictos, que no hayan tenido rencillas, que no hayan tenido contratiempos. ¿Qué fue lo que pasó? Capítulo 3, versículo 12. Si lo tiene ahí, dígame amén. El primer conflicto matrimonial de la Biblia. Ahora, ¿por qué se dio este primer conflicto? Porque hay familias que están pasando conflictos terribles. Hay familias que están pasando momentos terribles. Hay matrimonios que están a punto de acabarse. Hay matrimonios que están a punto de disolverse. Hay matrimonios que están aparentando estar bien, pero en casa están muy mal. Le pregunto, ¿por qué fue ese primer conflicto? ¿Por qué fue ese primer conflicto? Dos cosas hicieron. Dígame la primera. Gloria al Señor por los 5 que respondieron. ¿La primera cuál fue? Cuando en la familia hay desobediencia y no hay presencia, ahí hay conflicto. Pastor, pero es que mire, yo me levanto y empieza mi esposita hermosa. Me tiene loco todo el día. Eso sí se sabe, ¿no? Y ahorita Fuego Santo, qué problema para que cantara Fuego Santo. Pero hace 8 días sí cantaba la malagueña, pero con toda, ¿no? Tocar traerle la malagueña más seguido para que adore. ¿Por qué tanto roce, pastor? ¿Por qué tanto conflicto? ¿Por qué ya no nos soportamos? ¿Por qué ya no nos toleramos? ¿Por qué tanta falta de comprensión? ¿Por qué tanto va y ven? ¿Por qué? Hay dos cosas sencillísimas. Hay desobediencia y no está la presencia. Ahora, versículo 12, capítulo 3. En el versículo 11, el Señor le preguntó. ¿A quién le preguntó? A Adán. Es más, Dios no venía buscando a Eva. Dios venía buscando ¿a quién? Al que le dio el mandamiento. Alcen la mano derecha a los hombres, diga conmigo, yo debo darle el mandamiento a mi esposa, a mi hermana, mamá, hijas, primas. ¿Cuántos entendieron eso? Porque Dios le había dado el mandamiento ¿a quién? A Adán. Entonces, Eva no podía hacer algo que no sabía. A veces me le quieren llamar la atención a un líder. Y yo le digo, espere, ¿por qué le va a llamar la atención si usted no lo ha entrenado en eso? ¿Cómo él va a hacer algo en lo que no ha sido entrenado? Ya cuando es cabezón el líder y hace lo que no tiene que hacer, después de una instrucción, ahí eso ya es rebelión. Pero si Adán no había instruido a su esposa, no tenía por qué esperar que su esposa actuara en obediencia a la palabra de Dios. Varones, tenemos que enseñar la palabra en nuestra casa. Tenemos que enseñar la palabra a nuestros hijos.
Tenemos que enseñar. Así nuestra esposa tenga más Biblia, tenemos que tomar autoridad y enseñar la palabra en nuestro hogar. Entonces, ¿a quién buscó? ¿A quién buscó el Señor? ¿Y qué le dijo? ¿Dónde estás tú? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Quién te dijo eso? ¿Por qué se te abrieron los ojos? Mire lo que dice el versículo 11. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido el árbol que yo te mandé que no comieses? Primera pelea matrimonial de la Biblia. Y esto es lo que hace un hombre en la carne, santo Dios. Esto es lo que hace un hombre destituido de la gloria. Esto es lo que hace un hombre sin revelación. Esto es lo que hace un hombre cuando desobedece. La mujer que me diste de compañera me lo dio. Facilito. Yo le hubiera puesto Adán Gambetta. Porque el Señor viene y le preguntó: ¿quién te dijo que estás desnudo? ¿Comiste del árbol? Y él de una vez, ¿qué dijo? Culpa de ella, pastor. Es que usted supiera cómo es ella, pastor. Es que usted la ve aquí chillando y alzando los brazos y quebrantada, pero en la casa usted viera cómo se transforma. Sí, pero es que ahí el asunto era que el responsable de la santidad y de la presencia de Dios en esa casa era Adán. Él ponía el parámetro, él ponía el patrón de conducta, él establecía la cultura del cielo. Aquí se ora antes de comer, aquí se lee la palabra antes de salir, aquí se dice sí señor, sí señora, aquí se organiza el cuarto, aquí se recoge el reguero del baño, aquí se tiende la cama, aquí se organiza la ropa. Los varones digan amén. Amén. Mire, estoy estudiando harto el tema de la familia y estoy viendo que los divorcios, las destrucciones, son por no hacer el rol que Dios determinó a cada uno. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Entonces, ¿qué pasó a partir de este momento? El diseño de familia original, ¿qué le sucedió? Se derrumbó. Se derrumbó. Porque salieron ¿de dónde? De la presencia de Dios. De ahí en adelante, vemos que todas las familias, por no tener presencia y por vivir en desobediencia, vivieron momentos y situaciones muy complejas. Y buscaba yo a ver si de pronto la familia de Noé, la familia de Abraham, la familia de Moisés, familias de los patriarcas, habían tenido hogares en paz, en armonía, en tranquilidad, y no lo encontré. Y le voy a poner el ejemplo de una familia. Génesis capítulo 27, versículo 41. Ahora, ¿qué vamos a entender? Toda familia. Diga conmigo, toda familia. Toda familia. El que esté dormido diga toda familia. Eso. Va a pasar por momentos de crisis. Toda familia va a pasar por momentos difíciles. Sea la familia pastoral, sea la familia gobernante, sea la familia del presidente, sea la familia del alcalde, sea la familia del que sea, va a pasar por momentos difíciles. Solo que una familia en Cristo debe saber manejar esas situaciones. Aquí hay una familia, y no es una familia disfuncional como las de hoy en día. Vamos a hablar del hijo de la promesa. Vamos a hablar de lo que Dios le prometió a Abraham, y Abraham esperó 90 años.
Y Sara esperó todo ese tiempo y el Señor se acordó de Sara y se lo dio. Y ya en avanzada edad, Abraham, muy responsable, de acuerdo al modelo hebreo, le dice a Eliezer el criado: búscame esposa para mi hijo, porque si hay algo que sé de linaje y de gobierno es que mi hijo no se casará con una extranjera. Diga conmigo: mis hijos se casarán con mujeres temerosas de Dios. Ahí le voy a dar una que no le va a gustar a los jóvenes. Y la esposa no la buscó Isaac, la esposa la buscó Abraham. Santo Dios, esta prédica no está gustando mucho. Porque en la Biblia la unión de dos personas era para responder a un propósito, no a una atracción. Pero no voy a predicar de eso. Entonces el papá le buscaba a la esposa, a su hija, y le dice: ok, Eliezer, tienes una instrucción profética, la mujer que cumpla el requisito, esa es. Entonces Isaac no se casó por accidente, ni por equivocación, ni por error. Isaac respondía a una generación de fe. Dios le da a su esposa. Después no podía tener hijos. El Señor se acuerda de ella, le da hijos. Todo estaba en el orden de Dios. Sin embargo, aunque era una familia de fe, aunque era una familia de promesa, aunque era una familia bíblica, vivían en tremendos problemas. Capítulo 27, versículo 41. ¿Lo tiene? Y aborreció Esaú a Jacob. Vamos a poner atención. Estamos hablando de una familia modelo en la Biblia. Amén. Analice cómo era el ambiente familiar. Analice cómo los sentimientos son naturales en los seres humanos. ¿Cuántos sabían eso? Que los sentimientos son naturales en los seres humanos. Cuando estudiaba esto, yo leía que aún la misma Elizabeth, cuando tenía al profeta en el vientre y se encontró con María embarazada, los dos vientres, ¿qué hicieron? ¿Por qué? Diga conmigo: naturalmente, yo soy emocional. Y es del Señor, porque el Señor se alegra, pero también se enoja. Diga conmigo: las emociones son naturales. Versículo 41. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días del luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. ¿A dónde se congregaba ese hermano Esaú? Vamos a ver tantas emociones aquí. En solo el versículo 41 dice que aborreció, y dice que tenía ira reprimida, que quería matar al hermano. Lo pongo dentro del contexto. Esaú era el primogénito. 2 hijos tiene Isaac, Esaú y ¿quién más? Por cosas del Señor, la bendición no cayó sobre Esaú, la bendición cayó sobre ¿quién? Y eso a Esaú lo enfureció. Versículo 42. Y fueron dichas a Rebeca las palabras ¿de quién? De Esaú, su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo: he aquí Esaú tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte. 43. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, levántate y huye a casa de Labán, mi hermano, en Harán. 44. Y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplague la ira de tu hermano contra ti, y olvide que te has hecho yo
olvides de lo que le has hecho, y yo enviaré entonces y te traeré de allá. ¿Por qué seré privada de vosotros ambos en un día? ¿Cómo ve la situación? Está grave el asunto, ¿sí o no? Ahora mire cómo se sentía Rebeca, versículo 46. Y dijo Rebeca a Isaac: fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Ed, si Jacob toma mujer de las hijas de Ed, como estas de las hijas de esta tierra. ¿Para qué quiero la vida? ¿Qué ve en todo este pasaje? Diga conmigo, emociones. ¿Qué aparece? Solo del 41 al 46. La palabra ira, la palabra enojo, la palabra fastidio, homicidio, aborrecer. Todo eso son emociones, y esas emociones estaban dentro del seno de la familia. Esas emociones las tenía una familia patriarcal, una familia de fe. Dígale que está al lado, las familias de fe también tienen emociones. Ahora, las emociones tienen un poderoso efecto en el alma y en el cuerpo. Por eso dice, el corazón alegre, ¿qué? Cuando usted está alegre, ¿cómo llega a la iglesia? Dios les bendiga. Dios bendice. Pero cuando está en problemado, y cuando está en conflicto, y cuando... ¿Se ha visto cuando una persona llega en una situación difícil a la iglesia? ¿Una hermana? Porque es que el rostro refleja el corazón. Estamos en una campaña en la iglesia de ser felices y bendecir la iglesia todos los domingos. El que sea malacaroso, hay gente que tiene un rostro que yo digo, santo Dios. Entonces llegó en problemado, llegó en un mal día. ¿Qué fluyen ahí? Emociones. Llega a la iglesia. ¿Y por qué no saluda al hermano de al frente? ¿Y por qué? No, y eso, mejor dicho, si pudiera tumbar al que está al frente, lo tumba. Y ni al pastor saluda. Diga conmigo, emociones. Ahora, decía un gran amigo que sabía mucho de liderazgo: cuando sube la emoción, la inteligencia baja. Diga conmigo, cuando suben las emociones, la inteligencia baja. Entonces, como hay emociones que te dan vida, hay emociones que te matan. Y las emociones siempre se expresan. Ahora, lo más tremendo de esto es que donde más se expresan las emociones reprimidas no es en la oficina, porque en la oficina usted tiene la estrategia de la azafata. ¿Sabe cuál es la estrategia de la azafata? Turbulencia, no se puede aterrizar lo que quiera. Ven, pero se va a caer el avión. Sí. La azafata. Ella está entrenada para eso. Pero cuando llega a la casa con todas esas emociones reprimidas, llega el hijo: papito, ¿será que jugamos un ratico? ¿Qué jugar, sos sinvergüenza? Más bien muéstreme a ver cómo le fue en el colegio. Pa, mi amor, pero ¿cómo te fue? Usted no sea chismosa, que por ese chisme es que estamos como estamos. Y las emociones se expresan más en la familia que en el trabajo. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Y por eso son problemas terribles familiares. Ahora, ¿qué emociones atacan la familia? El estrés, el miedo, la culpa, la ira, celos, resentimiento. Porque usted tiene que entender que no todo en la familia es color de rosa. Así sea la familia del señor Benedicto. Así sea la familia del que sea. Diga conmigo, no todo en la familia es color de rosa.
Por eso nosotros tenemos que estar preparados para los diferentes momentos difíciles emocionales. ¿De quién? De la familia. ¿Qué tenemos que aprender hoy? Hay muchas heridas familiares. El Espíritu Santo me lo habló. Hay muchas heridas entre esposos, entre hijos que no se han sanado. Pero la raíz de estas situaciones es porque no hemos sabido manejar bien todas estas emociones. Ahora, ¿por qué cree usted que en el caso de Rebeca, versículo 46, tenía tanto fastidio, tenía tanto resentimiento? Alguien váyase a Génesis capítulo 26, versículo 34. ¿Por qué era lo que desataba amargura y fastidio en esta mujer? Y dijo Rebeca, y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer ¿a quién? ¿Hija de quién? ¿Y a quién más? ¿Hija de quién? ¿Qué fue lo que enfureció a Rebeca? Que se casó con las heteas. Eso le traía amargura. Usted puede estar viviendo una situación difícil con sus hijos, pero aprenda a manejar toda circunstancia para que con la sabiduría y la oración usted edifique su casa, mas no la destruya. Por eso, diga conmigo, inteligencia emocional. Inteligencia espiritual. ¿Qué no supo manejar Rebeca? Le voy a mostrar 4 áreas que no hemos podido manejar como familia. Y hoy vamos a sanarlas y vamos a restaurarlas. Número 1, Rebeca no podía manejar el estrés. La palabra dice, por nada estéis ¿qué? Si no sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios en oración, ruego y súplica con acción de ¿qué? A todo en Mateo capítulo 36 hay muchos pasajes. 36 no, Mateo, vamos a ir allí. Buscad primeramente ¿qué? El reino de Dios y ¿qué más? Y todo lo demás vendrá ¿por qué? ¿Por qué cree usted que el Señor puso esa palabra allí? ¿A qué se estaba refiriendo? ¿Qué estaba explicando? ¿Qué estaba contrarrestando? Diga conmigo, el afán, la ansiedad, el desespero, la angustia. Oiga bien, escúcheme esto. Voy a definirle el estrés. ¿Qué es estrés? ¿Qué es estrés? Todo en Mateo 6 habla del afán y la ansiedad. Y en el versículo 33 está la solución. ¿Qué dice? ¿Cuándo destruimos el estrés en casa? ¿Por qué pecó Adán y Eva? Por desobedecer y no ir a la presencia de Dios. Bien, ahora, número 1, ¿cómo ataca el estrés? ¿Qué es el estrés? Estado de cansancio mental provocado por la exigencia de un rendimiento superior al normal. Estrés. Cansancio mental. ¿Por qué? Por una exigencia de un rendimiento superior al normal. ¿Qué más es estrés? Alteraciones que producen al organismo como respuesta física ante diferentes estímulos repetidos. Situaciones que no podemos manejar. Situaciones que no podemos controlar. ¿Qué hace el estrés? Que usted reaccione negativamente ante el problema, ante la crisis. Rebeca no supo manejar el estrés y por eso tenía pensamientos de ¿qué? De odio, de ira, de rencor. Ahora, a medida que yo estoy hablando, como vamos a renunciar a esto y vamos a sanar la familia, yo tengo que mostrarle qué puertas usted ha abierto para que hoy su familia esté deteriorada. Número 1, ¿qué le hablé? Una emoción que daña a la familia. Número 2, estamos viendo cómo se sentía Rebeca. Ahora,
¿Cómo se sentía Esaú? Génesis capítulo 27, versículo 38. ¿Por qué Esaú quería matar a Jacob? Génesis capítulo 27, versículo 38. Mire lo que dice. Y Esaú respondió a su padre: ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz. ¿Y qué más? Ahora, Hebreos capítulo 12, versículo 17. ¿Qué sentimiento tenía Esaú? Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, Esaú fue ¿qué? Y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró ¿con qué? ¿Qué había en Esaú? Segunda emoción que daña a las familias, que daña a los hogares, que daña las relaciones matrimoniales: la culpabilidad. Cuando una persona se llena de culpabilidad por cosas que hizo en el pasado, por cosas que no asumió desde un principio, por cosas de las que no se responsabilizó, por no conocer al Señor, o por no tener temor de Dios, o por ignorar la palabra, porque por eso dice: erráis ignorando ¿qué? ¿Cuándo cometemos errores como familia? Cuando ignoramos ¿qué? Una mujer que no se somete a su esposo es porque no conoce la palabra. La puede predicar, la puede recitar, la puede lo que quiera, pero si no se somete, no conoce la palabra. Ay, ay, ay. Sí, dejen darle un poquito también a los hombres algo. Escuchen bien. Sumisión no es inferioridad. Entiéndalo. Sumisión para una mujer es saber ejercer autoridad. ¿Cuántos están entendiendo? Una esposa se somete a su esposo cuando su esposo se somete a Dios. Entonces, Esaú sintió culpabilidad. Esaú empezó a tener cierto rechazo a algo que había hecho en el pasado. Tú tienes que sacar la culpabilidad que te ataca como padre. Tienes que sacar la culpabilidad que te ataca como hijo. Tienes que sacar la culpabilidad porque te separaste, porque no hiciste, porque no diste, porque no fuiste el mejor padre. Si no sacas esa culpabilidad, eso será una emoción que no te dejará edificar un hogar de bendición. ¿Cuántos están entendiendo? Número 3. Primera emoción que destruye el matrimonio, ¿cuál es? Segunda emoción. Tercera emoción. ¿Usted se ha visto que en las noticias ahorita se habla mucho de feminicidio? ¿Se ha visto que se habla de maltrato infantil? ¿Se ha visto que se habla de violencia intrafamiliar? ¿Se ha visto? ¿Sabe por qué pasa todo eso? Por no saber manejar las emociones. Ahora, Moisés, ¿cuántos conocen a Moisés? ¿Usted cree que Moisés era un siervo de Dios? ¿Usted cree que Moisés fue un héroe en la Biblia? Amén. Más de 2 millones de habitantes los liberó. Se encontró con la zarza. El último capítulo de Deuteronomio dice que milagros y señales como los que hizo Moisés no habrán más. Y con todo y eso, el Señor le dijo: hijo, si quieres agüita, háblale a la roca. ¿Y qué hizo Moisés? Acogió a palo. ¿Y qué le dijo el Señor? Para entrar en la tierra prometida, lo primero que necesitas es el dominio propio. Es controlar las emociones.
No esperes que Dios te dé una empresa, un ministerio, un nombramiento y una promoción si todavía las emociones te controlan a ti y tú no las controlas a ellas. Ay, ay, ay. Un hombre heroico en la Biblia no pudo entrar a la tierra prometida por no desarrollar el fruto del Espíritu, que es el dominio propio. ¿Sabes qué no deja que tu vida avance? Tus emociones, tu ira reprimida, tu falta de perdón. Todo lo que tienes ahí en tu corazón guardado. Tú puedes ser el hombre más grande de Dios. Moisés lo fue. No entró por una ira guardada que no sacó en la presencia de Dios. Cuando las emociones nos gobiernan, lo primero que es afectado es la familia. Las emociones sin control hacen muchísimo daño. Muchísimo daño. Mire, un hombre es capaz de coger su esposa, matarla, descuartizarla y esconder los pedazos de su cuerpo en diferentes departamentos, como ya pasó, simplemente por no saber manejar una emoción. Y así hay muchísimos casos. Por eso uno tiene que saber interpretar la Biblia, porque uno a veces cree que por un referente de la vida de una persona en la Biblia uno tiene que hacer lo mismo. Entonces, no porque Elías se metió debajo del enebro, tú te vas a deprimir y vas a tirar el ministerio. No porque Moisés golpeó la roca, serás un hombre iracundo. No porque Pablo era un hombre complicado y de carácter fuerte, tú vas a hacer lo mismo. Tú eres único. Uno tiene que saber interpretar la Biblia de acuerdo al contexto para no hacer cosas como pretexto. ¿Cuántos están entendiendo? Número 4. Hostilidad. Otra emoción. ¿A qué se refiere esa palabra hostilidad? Aquel que es iracundo todo el tiempo. Es un problema, es gente problemática. Es gente conflictiva. Todo el tiempo es problema. No puede mediar, no puede hablar, no puede reconciliar, no puede. Todo el tiempo está desatando pleito, contienda, no son amables. Mire, en este tiempo usted tiene que entender que el Señor está midiendo su corazón para saber si suelta o no suelta la bendición. Y usted tiene la llave hoy para sanar su casa. Su familia está herida. Sus hijos están heridos. Sus nietos están heridos. Y como usted se cree el hombre de Dios y la mujer de Dios, usted cree que usted va a dejar. ¿Usted sabe qué es el decir del hombre de Dios? Dios hará. Dios hará. ¿Qué cosa? Que yo no veo hijos de Moisés tomando el legado espiritual. Tocó a Josué, hijo de Nun, no Moisés. ¿Qué cosa? Hoy tenemos que parar el ritmo de nuestra vida, controlar las emociones y sanar la familia. Porque lo primero que te pedirá el Señor en el cielo es cuentas de tu familia. De tu familia. Dios te entregó una familia. Dios te entregó una esposa. Dios te entregó hijos. Dios te entregó nietos. Familia, diga conmigo familia. Hoy necesitamos sanar la familia. Por último, Jacob estaba lleno de resentimiento. Oiga, qué emociones tan tremendas en la familia patriarcal.
Y bueno, Señor, ¿cómo hizo Jacob? Porque si Esaú, su hermano, lo quería matar, ¿cómo hizo Jacob para sanar eso? ¿Cuántos quieren sanar la familia hoy? Amén. Con esto termino ya. ¿Cómo hizo Jacob para traer sanidad, para traer restauración, para traer perdón? Entienda algo, perdonar no es una opción. Perdonar es sujeción, es obediencia a Dios. El perdón libera, el perdón produce paz, porque perdonar es soltar, perdonar es dejar ir. Hoy no quiero hablarle a una parte de su vida que oye y no obedece. Hoy quiero hablarle a una parte de su vida que oye, obedece y corrige. Jacob está en un problema tremendo con su hermano, y el problema es que Dios le había dado una palabra a Jacob. Dios le dice a Jacob a través de su mamá: váyase a casa de Labán. Y en casa de Labán lo utilizan, le sacan la leche y le pagan con 2 mujeres. Lo utilizan, no lo honran. Pero había una palabra, y Dios le dijo a Jacob: tranquilo, hijo, ve y ayuda allá, pero tú vuelves a la casa de tu papá cuando se apague la ira sobre tu hermano Esaú. Hay gente que hoy va a volver a abrazar a un hermano. Hay gente que hoy va a volver a abrazar a su papá. Hay gente que hoy va a volver a abrazar a su mamá. ¿Sabe? El Espíritu Santo me muestra que hay gente que está en una guerra con sus propios hermanos de sangre. No se hablan, no se dirigen la palabra. Aquí hay personas que el día de la madre omitieron una llamada a aquella mujer que te sacó de las entrañas. Aquí hay gente en una situación familiar difícil. Pero ¿qué hizo Jacob? Dio el primer paso de la reconciliación. ¿Cuántos quieren dar el primer paso de la reconciliación? Hoy el Señor va a restaurar unas familias en este lugar. Pero quiero que todos, hoy, todos los que estamos acá, entendamos que la sanidad empieza por ti. Génesis capítulo. ¿Cómo hizo este varón? Génesis capítulo 32. Versículo 13. ¿Cuál fue la clave de Jacob para sanar familias? Jacob fue un hombre que constantemente se encontraba con Dios. Y como él se encontraba con Dios, él hacía lo que Dios le decía, no lo que él quería. Entonces Dios le dice: devuélvete a tu casa y restaura a tu hermano. Hoy el Señor te dice: ve a tu casa y restaura a tu esposa. Ve a tu casa, restaura a tu esposo. Ve a tu casa, restaura a tus hermanos, a tus primos, a tus nietos, restáuralos. Tú no sabes el daño que es una persona con Biblia dañar a un familiar. Eso genera mucha confusión. Eso puede traer hasta duda de la fe. Porque uno como familiar sabe que dice con toda esa Biblia que tiene. Eso es lo que dicen nuestros familiares. Nuestros familiares dicen con toda la Biblia que tiene, y mire cómo nos trata. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Amén. Con toda la Biblia que tiene, mire cómo nos ofende. ¿Qué tenemos que hacer? Ir hoy a restaurar la familia. ¿Cuándo tienes que ir? ¿Cuándo tienes que ir? Y durmió allí aquella noche y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano. Jacob era un hombre de Dios.
Jacob sabía que si él daba el paso de la restauración, esto es precioso. Cuando tú quieres de verdad la reconciliación, tú debes ser el primero en dar el paso. Pero cuando des ese paso, dalo con una honra y con una bendición. Jacob agarró lo mejor de lo mejor y durmió allí aquella noche y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú. Y fueron mensajeros y le dijeron a Esaú: aquí te manda tu hermano. Cuando Esaú tomó la honra, toda la ira, todo el odio, todo el rencor, todo el resentimiento se derritió y se convirtió en amor. Y número 2, después de que lo honró, en el capítulo 33 versículo 3 de Génesis, dice que Jacob pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces. ¿Cuántos están entendiendo? Ya lo había honrado. Ahora, ¿el rencor era culpa de Jacob? No era culpa de Jacob. ¿Qué culpa tenía Jacob de que su mamá le dijera: venga y hágase unas lentejas aquí, hágase un guisado bien bueno y ponga la cabeza que ahí lo van a bendecir? Él no tenía la culpa. Rebeca fue la que se metió ahí. ¿Por qué, si él no tenía la culpa, él fue y pidió perdón? Él fue y honró y se inclinó. Mire, lo tenía de lejos. ¿Se le inclinó cuántas veces? 7 veces. Póngase de pie. Porque hay que seguir. Esaú. Pues mira a ver si perdona, ¿no? Y como quiera y cuando quiera, eso sí, yo no me le voy a humillar. Porque y sacan Biblia. Jacob ya lo había honrado. Había mandado: vaya y llévele un presente a mi hermano. Lléveselo. Él me quiere matar. Él me quiere destruir. Pero la honra es humildad. Cuando tú honras a tu padre, cuando tú honras a tu madre, cuando tú honras a tu hermano, cuando tú honras a tu autoridad, la honra es humildad. Riquezas, honra y vida son la remuneración del que teme a Jehová. Ya lo honré. Ahora, ¿quién era el bendecido, Esaú o Jacob? ¿Qué hizo Jacob? Él era el heredero. Él era el del pacto. Él tenía la primogenitura. Y con todo, ¿sabes qué hizo? 7 veces se inclinó y se llevó a su hermano, lo besó y lo restauró. Póngase de pie ahí donde está. Gloria a Dios. Familias, busque a su familia. Todos quiero que se agrupen por familias. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que tu Santo Espíritu hoy empiece a restaurar familias y a restaurar vidas. Solo tú, Espíritu Santo de Dios, puedes sanar mujeres maltratadas, hijos maltratados, esposas maltratadas, esposos maltratados. Declaro una unción de sanidad del alma. Declaro ahora que hoy
estos matrimonios que están acá son restaurados. Declaro que lo que se soltó en Jacob se soltará en todas las familias. Y en esta tarde habrán Jacobs que darán el primer paso. Que darán el primer paso. Declaro que en este momento eso que cayó sobre Jacob para dar el primer paso se desata. Ahí donde estás, el que haya sentido la voz del Espíritu, al que le haya hablado esta palabra, dé el primer paso y pídale perdón a su hijo, a su hija, a su esposo, a su esposa. Vamos, tu amor, tu amor, tu amor. Yo quiero ver cuántos Jacob hay hoy en este lugar. Si quieres darle un presente a tu hermano, si quieres honrarlo, si quieres bendecirlo, vamos, toma a tu mamá, toma a tus hijos, toma a las personas que están acá, pide perdón. El perdón sana, el perdón libera familias, hermanos, esposos, de todo corazón, de todo corazón. Dile, 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 perdóname esposo, perdóname esposa, perdóname hijo. Hay una unción de restauración familiar poderosa hoy. Eso es, siempre hay tiempo para restaurar, para sanar. Siempre hay tiempo para reconciliar, siempre hay tiempo para corregir. Si estamos vivos, lo vamos a hacer. Si estamos vivos, lo vamos a hacer. Gloria de Dios. Todo espíritu de falta de perdón se va. Ahí donde está, diga conmigo: Padre Celestial, yo le ordeno a todo espíritu de falta de perdón que se vaya de mi casa, de mi vida, de mis hijos. Y hoy decido de todo corazón perdonar a mi familia, perdonar a mis padres, a mis hijos.